A ver, muchachos, buenos días, buenos días. A ver si me ayudan, muchachos, ¿cómo están? ¿Cuál fue nuestro tema la semana pasada? Origen de la vida. Excelente, gracias. Origen de la vida. Me gustaría que me digan, a grosso modo, ¿cuántas teorías acerca del origen de la vida conocen? 4, excelente, Geraldine. 4, muy bien. ¿Podrían mencionármelas en orden cronológico, cómo han ido apareciendo desde la primera hasta la última teoría? A ver si me ayudan. Generación espontánea, muy bien, Edward. Muy bien, generación espontánea, la primera. La segunda, ¿quién me dice? Biogénesis, bien, Edward. La biogénesis, bien. La tercera. Tercera. Panspermia, muy bien, Edward. Uy, Edward está que apunta todo, excelente. Y la última, quimiosintética, Geraldine. Quimiosintética, Allison, excelente. La teoría quimiosintética, excelente. Muy bien, son 4 teorías. Entonces ya tenemos las 4. Generación espontánea, biogénesis, panspermia y teoría quimiosintética. Muy bien, Luciana, excelente. Ahora, de las 4 teorías, ¿cuál de las 4 nos habla de la entelequia y el alma? Entelequia y alma. ¿Cuál de las 4? ¿Quién me ayuda? Ya, pero la idealista, ¿a qué tipo de ¿en qué tipo de teoría? Generación espontánea. Muy bien. Generación espontánea. La entelequia o alma es parte de la generación espontánea. Muy bien. ¿Cuál de las 4 teorías se ha bifurcado en 2? Se ha separado en 2. A ver, ¿cuál de las 4 teorías se ha separado en 2? Las dos, no, bueno, en cierto modo dicen lo mismo, pero hay una pequeña diferencia ahí. A ver, ¿cuál de las 4 teorías se ha bifurcado en 2? Y una de ellas ha desarrollado bastante. Y hasta ahora todavía se continúa pensando en este mismo proceso. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que la generación espontánea, cuando llega a Grecia, se separa en 2? ¿Cuáles son esas 2 corrientes de la generación espontánea en Grecia? ¿Se ubican? La materialista y la idealista. Exacto, la materialista y la idealista. La idealista desarrolla y se convierte en la teoría creacionista, que habla acerca de Dios creando al hombre a través del barro y de la fuerza sobrenatural de los dioses. Punto. No vamos a darle más vuelta al asunto. La biogénesis, la vida da origen a la vida. La panspermia, la vida extraterrestre da origen a la vida acá en la Tierra. Y la teoría quimiosintética, que nos dice que todo se desarrolló aquí en la Tierra a partir de reacciones químicas que se dieron en un caldo primitivo, caldo muy primitivo, ¿de acuerdo? Las moléculas que estaban en las nubes en forma de gas caen hacia el océano caliente, teníamos las elevadas temperaturas del sol, las radiaciones, los rayos, las descargas de los rayos eléctricos, las cargas eléctricas, y todo esto hizo que las moléculas empiecen a reaccionar y empiecen a formar moléculas muy simples que luego dieron origen a los monómeros, luego a los polímeros y luego a las supramoléculas y luego a los coacervados. Mira el orden, ¿ah? Mira el orden. Eso es lo que quiero que te des cuenta. Empezamos con moléculas inorgánicas, como monóxido de carbono, dióxido de carbono, agua, metano, ¿de acuerdo? Moléculas muy simples. Reaccionaron formando monómeros, como aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos. Reaccionaron formando polímeros, como carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿de acuerdo? Y ácidos nucleicos. Se unieron formando supramoléculas, como lipoproteínas, como glucoproteínas, que dieron origen a las membranas. Estas membranas formaron a los coacervados, que son las esferas de vida, esferas de vida. Y luego aparecen los protobiontes. Cuando estos coacervados, que son esferas, ya realizan metabolismo interno, generando su propia energía,
Entonces los llamamos protobiontes. Y los protobiontes se convierten posteriormente en protocélulas cuando empiezan a dividirse y dan origen a dos individuos nuevos. ¿De acuerdo? Esta protocélula fue el primer ser vivo sobre la Tierra. Ahora quiero que ustedes me digan qué características tenía este ser vivo. ¿Cómo era este ser vivo? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, muchachos, ¿cómo era este ser vivo? El primer ser vivo sobre la Tierra. Yo se los dije. ¿Quién me ayuda? Procariota, muy bien. Era un individuo procariota, heterótrofo, unicelular y procariota, muy bien. Y ARN. ¿Qué es esto de ARN? A ver, explícame. ¿Por qué dices ARN? A ver, vamos a mencionarlo en orden ya, en orden normal. Me lo han dicho de manera desordenada, excelente, pero vamos a conversar. El primer ser vivo sobre la Tierra es un organismo unicelular. Unicelular. 1. Procariota. Procariota. 2. Heterótrofo. Anaeróbico. Y tiene como material genético al ARN. Mira, unicelular, procariota, heterótrofo, anaeróbico y como material genético ARN en su estructura. Punto. Eso es el primer ser vivo sobre la Tierra, ¿de acuerdo? El primer organismo vivo sobre la Tierra. Creo que hasta ahí lo podemos entender. Entonces, si alguna vez te pregunta cómo fue el primer organismo vivo sobre la Tierra, tú ya me puedes responder qué significa eso, ¿de acuerdo? Excelente, muy bien. Entonces, ahora viene la pregunta. Si tenemos este organismo así tal como está, ¿cómo es posible que ahora tengamos tal diversidad de seres vivos, tal diversidad, tal cantidad de seres vivos acá en la Tierra? Para que eso ocurra, ¿qué es lo que ha tenido que pasar? A ver, díganme. Para que de ese organismo unicelular procariota tengamos ahora 7 reinos totalmente diferentes. Evolución y adaptación. Muy bien, Geraldine. Evolución y adaptación. Y es justamente lo que vamos a trabajar hoy día. Vamos a hablar acerca de la evolución. Y vamos a esto. ¿De acuerdo? Vamos a compartir. Por favor, me informan si ya está compartido para poder trabajar. Me avisan cuando ya está, muchachos. ¿Se puede ver o todavía? ¿Ya o todavía? ¿Quién me puede confirmar? Todavía, profesor. ¿Todavía no carga? Ahora sí. Cargó ya. Ahora sí. ¿Ya está? Excelente. Entonces ya tenemos la diapositiva para empezar a trabajar. Con ustedes la semana pasada habíamos hablado todo lo que es origen de la vida y ahora vamos a empezar a trabajar justamente esto. Lo que nosotros llamamos evolución. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de la evolución y vamos a ver qué es lo que pasa con la evolución. ¿De acuerdo? La evolución, ¿de acuerdo? La evolución es un tema interesante sobre el cual nosotros vamos a empezar a hablar. A ver, escúchenme. ¿Qué es evolución? ¿Qué es la evolución? Te cuento. La evolución son los cambios que se van a dar en una, cambios que se van a dar en una población, cambios que se van a dar en una población a través del tiempo. Cambios que se dan en una población a través del tiempo, por favor. La evolución no es solamente el cambio de un individuo, no, es el cambio que se va a dar a través del tiempo en una población. Un individuo no hace evolución. Eso sí, métetelo bien en la cabeza, ¿de acuerdo? Un individuo no hace evolución. Para que hables de evolución, tienes que hablar básicamente de
una población. El cambio se tiene que dar a nivel poblacional. ¿De acuerdo? Poblacional. Y esto se da a través del tiempo. A través del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, definamos nuevamente. La evolución son los cambios que se van a dar en una población a través del tiempo. La población va cambiando a través del tiempo. Evolución. Ahora, un dato. ¿Qué es un hecho evolutivo? El hecho evolutivo es de que todos compartimos, en cierto modo, esa base genética. Esos genes que dieron origen al primer ser vivo, ¿de acuerdo? Estos genes han ido pasando a través de las generaciones y en cierto modo han ido cambiando o han ido básicamente mutando, transformándose, ¿de acuerdo? Y ha hecho que aparezcan nuevas características. Entonces, el hecho evolutivo es que existe un parentesco. Hay un parentesco entre todos los seres vivos, porque todos partimos de un mismo punto. Todos iniciamos básicamente de un mismo punto. ¿Estamos? Bien. Entonces, evolución son los cambios que se dan en una población a través del tiempo. Cambios que se dan en una población a través del tiempo, ¿de acuerdo? Y el hecho evolutivo es el hecho de que todos tenemos un parentesco. Todos tenemos un parentesco, ¿de acuerdo? Porque todos partimos de ese primer ser vivo que nosotros hemos hablado hace un momento. Lo que están viendo acá en el diagrama, este es, por ejemplo, una parte de la evolución de los mamíferos. Los mamíferos son vertebrados, si se dan cuenta. Pero mira, el mamífero más primitivo que estamos viendo acá es este, el ornitorrinco. Este mamífero todavía se reproduce por huevos. Tiene aletas de pez o aletas para moverse en el agua. Tiene un pico de pato, ¿de acuerdo? Pero tiene glándulas mamarias. O sea, se reproduce por huevos, pero alimenta a sus crías con glándulas mamarias. Luego aparecen los marsupiales, donde estos animales, por ejemplo, van a presentar dentro de su estructura una bolsa llamada marsupio. Esta bolsa o marsupio te permite terminar el desarrollo embrionario. ¿Por qué? Porque su útero todavía no ha evolucionado como debería evolucionar. Es un útero todavía primitivo que no logra formar una verdadera placenta. Y lo que pasa es que llega un momento en que este embrión que ha sido formado se aborta. En realidad eso es lo que ocurre, es un aborto, se pierde. Y entonces, cuando este embrión se aborta, para no perderlo, el embrión tiene una capacidad adaptativa de pegarse a los pelos de la piel de la madre y se mueve y se arrastra hasta llegar a la bolsa llamada marsupio. Una vez que llega a esa bolsa, encuentra allí una tetilla donde literalmente se enchufa y a partir de ahí empieza a alimentarse. Y esto ayuda a terminar su desarrollo embrionario y termina formando al individuo completamente en el marsupio. Por eso lo llaman marsupiales. Y ya luego vienen los verdaderos euterios. Los euterios son los que tienen útero y tienen placenta. Y el desarrollo embrional se hace totalmente dentro del útero, total dentro del útero. Y el individuo nace vivo, por eso lo llaman vivíparos. Los vivíparos, porque nacen vivos directamente del útero. Y el desarrollo se ha realizado dentro de la madre y alimentan a las crías con leche materna. Y mira cómo se ha ido diversificando, ¿de acuerdo? Hasta llegar hacia los lemures, luego a los homínidos y de los homínidos una rama al hombre. Entonces se está hablando de esta evolución, cómo las especies han ido cambiándose poco a poco. O sea, imagínate, nosotros tenemos genes de estos animales, porque somos mamíferos. Claro, con unas diferencias que nos hacen más humanos que otros, pero ahí tenemos las características, ¿de acuerdo? Eso es la evolución. Eso es la evolución. Ahora, ¿hay evidencias de la evolución? Sí, hay evidencias de la evolución. Te voy a mencionar que hay dos tipos de evolución. La microevolución y la macroevolución. Primero vamos a hablar ahorita de la macroevolución, ¿de acuerdo? Macro, ¿qué es lo que nosotros vemos a grandes rasgos y en las poblaciones más grandes, se podría decir? La macroevolución se ha dado a través de miles de años, de cambios que se han ido dando a través de las poblaciones. ¿Hay evidencias de esto? Sí. Las primeras pruebas son las pruebas paleontológicas. Pruebas paleontológicas son evidencias de seres vivos ancestrales que dejaron algún tipo de rasgo o huella que nos permite a nosotros
saber cómo fueron o cuáles fueron sus características. En este caso, estas evidencias se llaman restos fósiles. Restos fósiles. Ahora, estos restos fósiles, ¿de acuerdo? Estos restos fósiles se subdividen en 5 tipos. Primero, los restos anatómicos que estás viendo ahí. Restos anatómicos, ¿qué son? Por ejemplo, en este caso, los restos anatómicos son básicamente huesos, cráneos y esqueletos que se han producido, ¿de acuerdo? Que se han producido básicamente a través del tiempo. Cráneos, esqueletos que se han ido produciendo a través del tiempo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, ahí tienen restos anatómicos. Bien, las momias también son restos anatómicos. Momias, cráneos, esqueletos que se han ido formando a través del tiempo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora, el reemplazo. Cuando hablamos de reemplazo, quiero que también lo recuerdes como si fuera la petrificación. ¿Qué significa esto de petrificación? Cuando el individuo, como este, que tiene un cuerpo blando o que ha tenido un cuerpo blando, cae en un ambiente saturado de minerales, estos minerales son absorbidos por el cuerpo y el cuerpo básicamente se convierte en piedra. Reemplazo es cuando se produce la petrificación. ¿Qué es esto de petrificación? Es porque el cuerpo se ha convertido en piedra. Petrificación. ¿De acuerdo? Muy bien. Preservados. Preservado significa que el cuerpo ha sido separado del ambiente por algún medio. Por ejemplo, cuando lo congelas, el hielo preserva el cuerpo y no lo deja que se descomponga. El asfalto, como la brea, también puede proteger al cuerpo. Y el ámbar es una sustancia que producen las plantas para cerrar las cicatrices de su cuerpo. Cierran las cicatrices de su cuerpo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, tú haces un corte en el árbol y el árbol lógicamente tiene una herida abierta por donde pueden ingresar una gran cantidad de microorganismos y destruir a la planta. Entonces, estas plantas producen sustancias que brotan a través de esta herida y cicatrizan la herida en minutos, en segundos, para evitar que los gérmenes ingresen. ¿De acuerdo? Entonces, el ámbar es una de ellas. Es como una especie de goma que se produce y que cuando cubre al cuerpo lo aísla totalmente del medio ambiente. Punto. Ahora, la otra diferencia está acá, entre molde y huella. Molde es el cuerpo completo. El molde es el cuerpo completo, si te fijas, ¿de acuerdo? Molde es el cuerpo completo. En este caso, por ejemplo, es el cuerpo de un pequeño dinosaurio que mide menos de 1 metro, ¿de acuerdo? Y corría en sus patas traseras y perseguía insectos, anfibios y pequeños lagartos. Pero mira, se le ve el cuerpo completo, se le ve la cola, las patas, y uno puede determinar su estructura completa. En cambio, la huella es una marca. Puede ser en este caso una pisada, puede ser las manos de los que hicieron las pinturas rupestres, puede ser el arañazo que se puede encontrar en un hueso, puede ser las marcas de los dientes en los huesos que han producido la muerte de algún organismo. Entonces, tú estás viendo una huella. Huella es una parte y el molde es el cuerpo completo de la estructura que estamos analizando. Entonces, los restos fósiles son de 5 tipos. Anótalos si deseas para que los puedas recordar. Son los restos anatómicos, los petrificados, los preservados, los moldes y las huellas. Moldes y huellas. ¿Estamos? Entonces ya tienen el dato. Ustedes ya pueden, darse cuenta de cómo se ha organizado estos restos fósiles. ¿De acuerdo? Muy bien hasta ahí. Excelente. Entonces sigamos. Vamos. La siguiente prueba son las pruebas embriológicas. Las pruebas embriológicas fueron planteadas por Ernest Haeckel en 1866, donde dice, ¿de acuerdo? La ontogenia es la recapitulación de la filogenia. Ontogenia es la recapitulación de la filogenia. ¿De acuerdo? Ontogenia, recapitulación de la filogenia. ¿Qué significa esto? Te lo cuento. Ontogenia es el desarrollo del embrión.
es el desarrollo del embrión, ¿de acuerdo? Y la filogenia es el desarrollo de la especie. Entonces, para Haeckel, cuando tú estudias el desarrollo del embrión y ves todos los cambios que se producen en el embrión, básicamente son los mismos cambios que le ha pasado a la especie durante todo este tiempo, desde que se empezó a formar hasta que se terminó de evolucionar. Si tú ves el desarrollo del embrión de un humano, el embrión humano pasa por diferentes etapas. Si lo estás viendo acá, este embrión humano, mira la cabeza, sus brazos parecen aletas, tiene cola, ¿de acuerdo? Tiene branquias, si uno puede aumentar más o puede ver el embrión con mayor detalle, tiene branquias a nivel de el cuello, ¿de acuerdo? O sea, toda una característica totalmente diferente, incluso parece un pequeño pez. Pero luego, posteriormente, la cola se va reduciendo, las manos se van separando los dedos, se van separando los dedos de los pies, los brazos se van independizando, desaparecen las branquias, ¿de acuerdo? Y da origen al humano como nosotros lo conocemos. Entonces, todos esos cambios que se han producido en ese embrión con el paso del tiempo es lo mismo que ha ocurrido en la especie y ha ido cambiando a través del tiempo. La ontogenia recapitula a la filogenia. Ontogenia recapitula a la filogenia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, muchachos. Ahora, si yo te pongo, por ejemplo, mira, acá hay 4 embriones. Pez, gallina, vaca, humano. Si tú ves esta primera semana o estas primeras semanas, si yo te coloco los embriones al frente, ¿tú podrías decirme cuál es de pez, de gallina, de vaca o de humano? Esta primera semanita que está acá. ¿Tú podrías ver alguna diferencia? ¿Se vería o no se vería alguna diferencia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no, muchachos? ¿Qué opinan? No, profesor. No, son iguales, serían idénticos. Y tú no podrías decir cuál es de humano, cuál es de vaca, cuál es de gallina, cuál es de pez, porque en esta primera etapa del desarrollo embrionario todos somos iguales. Entonces, eso es lo que está planteando. Haeckel dice, si todos partimos de un mismo organismo, de ese individuo que habíamos conversado inicialmente, entonces todos tenemos un mismo inicio, todos nos parecemos al principio. Pero mira, si tú ves ya un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Mira cómo los peces ya se van diferenciando, la estructura del cuerpo se va cambiando. En cambio, la gallina, la vaca y el humano todavía permanecen con ciertas similitudes. Pero le das unas semanas más de vida y mira cómo los cambios se van a dar de manera pues totalmente diferente. Acá aparece el pico, mira la cabeza, cómo cambia, mira cómo las alas van apareciendo, las patas van formándose. En la vaca, mira los cascos que se van formando en las patas, ¿de acuerdo? El cuerpo, la cola, y en el humano ya la estructura humana con las manos, con los dedos y con toda la estructura. Entonces, esto es las pruebas embriológicas. Ernest Haeckel dice, ontogenia es la recapitulación de la filogenia. Por favor, ontogenia es desarrollo del embrión, filogenia es desarrollo de la especie. Pruebas de anatomía comparada. Pruebas de anatomía comparada. Cuando hablamos de anatomía comparada es porque vamos a comparar un órgano con otro. Es lo que vamos a hacer, comparar un órgano con otro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces. Estas pruebas de anatomía comparada nos van a dar 3 tipos de órganos. Órganos homólogos, órganos análogos y órganos vestigiales, atavismos o rudimentarios. Anótenlo así, vestigiales, atavismos o rudimentarios. Bien, escúchame. ¿A qué llamamos órganos homólogos? Órganos homólogos son aquellos que van a tener el mismo origen, o sea, origen genético, el mismo origen genético y embrionario. Van a tener mismo origen, van a tener la misma estructura, porque van a tener los mismos huesos, los mismos músculos, las mismas estructuras, pero van a cumplir diferente función. Van a cumplir diferente función. Mismo origen, misma estructura, pero diferente función. ¿Entiendes? Mismo origen, misma estructura, pero diferente función. Para esto, necesito que tú cojas tu mano, coge tu mano y colócala con los dedos hacia abajo. Dedos hacia abajo. Tu muñeca es el origen común. Tu muñeca es el origen común. O sea, ahí están los vertebrados. Origen común. Tu muñeca es el origen común.
ese origen común, ¿de acuerdo? Que pueden ser los mamíferos, van a tener varias ramas. Por ejemplo, una rama es el humano, la otra rama es un gato, la otra rama es una ballena y la otra rama es un murciélago. ¿Entiendes? Cada uno cayó en un ambiente diferente y tuvieron que adaptar sus estructuras a ese ambiente diferente. El humano tuvo que adaptar las manos para coger. Muy bien. El gato tuvo que adaptar sus patas para caminar muy suavemente y poder atrapar sus presas. La ballena mantuvo sus brazos como si fueran aletas. Y el murciélago tuvo que crear una membrana que una sus dedos para poder volar. ¿De acuerdo? Porque necesitaba volar, generando alas. Pero si te fijas, estructuralmente, o sea, anatómicamente, los huesos y los músculos que forman parte de sus estructuras son iguales. La única diferencia es que cada uno se ha adaptado a un ambiente diferente. Entonces, si tú colocas tu mano con los dedos hacia abajo, estás generando órganos homólogos. ¿Cómo lo defines? Tu muñeca es el ancestro común, o sea, tienen el mismo origen, tienen la misma estructura, mismo origen y la misma estructura, pero cumplen diferentes funciones. Cumplen diferentes funciones. Mismo origen, misma estructura, pero cumplen diferentes funciones. Ahí tienes órganos homólogos. Órganos homólogos. Ahora me voy a los órganos análogos. Ayúdenme con los órganos análogos, muchachos. Coloquen su mano con los dedos hacia arriba. Coloca tus manos con los dedos hacia arriba. Los dedos hacia arriba significan diferente origen y diferente estructura. ¿De acuerdo? Tus órganos con tus dedos hacia arriba, diferente origen y diferente estructura. Por ejemplo, de repente un dedo es un mamífero, como el delfín. El otro dedo es un ave, como el pingüino. Y el otro dedo es un pez, como puede ser un bonito, una cojinova, una trucha, qué sé yo, cualquier pez. Bien. Los tres, mira, un delfín, un ave, como el pingüino, y el pez, caen a un mismo lugar, al agua. Caen a un mismo lugar. Y dime tú, si tú ves el cuerpo de un delfín, de un pingüino y de un pez, ¿se parecen? ¿Se parecen o no se parecen? A ver, díganme. Así en general, ¿ah? No me digan con las escamas ni nada por el estilo. Pero si tú ves la forma de un delfín, de un pingüino y de un pez, ¿tendrían más o menos la misma forma? ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Seguros? A ver, si tú dibujas un delfín, tiene los extremos más agudos y la parte central un poquito más ancha. Si tú dibujas un pingüino nadando en el agua, tiene la misma forma. Y si tú ves un pez, tiene la misma forma. Entonces, tienen las mismas formas. Pero, los tres tienen aletas. Los tres tienen aletas. Pero si tú le tomas una radiografía a la aleta del delfín, a la ala del pingüino y a la aleta de un pez, ¿se parecen? O sea, ¿estructuralmente serán iguales o diferentes? ¿Qué opinan? Diferente. Exacto, son diferentes porque pertenecen a diferentes grupos. El mamífero, como el delfín, el ave y el pez son totalmente diferentes. Entonces, órganos análogos, diferente origen, diferente estructura, pero misma función. Diferente origen, diferente estructura, pero misma función. En las diapositivas te dan un ejemplo mucho más concreto. Están comparando el ala de un insecto con el ala de un murciélago. Ala de un insecto con el ala de un murciélago. Las dos sirven para volar, pero lógicamente la estructura del ala del insecto es totalmente diferente a la estructura del ala del murciélago. Totalmente diferente, pero sirven para lo mismo. Órganos análogos, diferente origen, diferente estructura, pero misma función. Y los órganos vestigiales o atavismos, llamados también órganos rudimentarios, ¿de acuerdo?
Estos órganos rudimentarios, muchachos, son órganos que ya no cumplen función en nuestro cuerpo, ya no cumplen función, ya no sirven, ¿de acuerdo? Inicialmente cumplían una función, servían para algo, pero posteriormente ya perdieron su función. Entonces, los órganos vestigiales que podemos encontrar en el humano, que son el ejemplo que nosotros manejamos, los órganos vestigiales que encontramos en el humano son, escúchenme, tenemos una membrana a nivel de los ojos. En la parte interna, en la parte interna del ojo, hacia la parte interna, si tú jalas un poquito la piel, vas a ver una pequeña membrana en la parte interna. Esa membrana se le llama membrana nictitante. En nosotros ya casi está por desaparecer, ya no funciona. ¿Por qué? Porque en nosotros lo usábamos cuando teníamos una vida acuática y necesitábamos ver bajo el agua. Pero ahora, como ya no lo necesitamos, se está perdiendo y ya no lo vamos, ya se desaparece. Otro órgano también rudimentario que ya no tiene función es la muela del juicio. La muela del juicio es un órgano de nuestra época de rumiantes, en las que nosotros rumiábamos el alimento y con esta muela triturábamos el alimento para poder consumirlo. Entonces, ha quedado como un rezago evolutivo o un órgano vestigial. ¿De acuerdo? Órgano vestigial. Bien, entonces ya tenemos entonces la característica. Entonces, otro órgano rudimentario, ¿de acuerdo? El otro órgano rudimentario es básicamente las tetillas en el hombre, por ejemplo. Las tetillas en el hombre, ¿de acuerdo? Las tetillas en el hombre ya no tienen función. En la mujer sí, porque forman parte de la glándula mamaria para alimentar a las crías. Pero en el hombre ya no tiene ninguna función. No tiene por qué existir ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, definitivamente, las tetillas son órganos rudimentarios. Los músculos abdominales también son rudimentarios. Rezagos de una época en la cual nosotros caminábamos en cuatro patas y necesitábamos una mayor fuerza para correr y desplazarnos. En este caso, ya no los necesitamos. Los six packs que ustedes muchas veces tratan de encontrar o de formar en su abdomen, solamente tendrían función estética, porque función biológica no tiene ninguna función. Otra es el apéndice de un estómago o de un intestino adicional que nos permitía en cierto modo una mayor absorción de los nutrientes. Y otro es el coxis. El coxis es un hueso que nosotros tenemos básicamente como rezago evolutivo de nuestra cola, de la cola, que en algún momento el humano y algunos animales todavía presentan, ¿de acuerdo? El mono, los homínidos, tuvieron cola, pero lo perdieron en algún momento de su evolución y por eso es que, lógicamente, ya no lo presentamos. El hombre también, en su desarrollo embrional, tiene cola. Así como les dije, en el desarrollo embrional, el humano presenta cola, pero luego lo pierde. Luego la va perdiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, órganos homólogos. A ver, órganos homólogos, dedos hacia abajo. Mismo origen, misma estructura, diferente función. Órganos análogos, dedos hacia arriba. Diferente origen, diferente estructura, pero misma función. Órganos vestigiales, atavismos o rudimentarios, órganos que ya no funcionan. Muela del juicio, tetillas, músculos abdominales, coxis, apéndice, son órganos que ya no funcionan. Punto, se acabó. Pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas son pruebas que se realizan justamente para tratar de demostrar, escúchame bien, para tratar de demostrar de que tenemos un ancestro común y que en cierto modo todas estas estructuras nosotras las vamos a tener en común. Por ejemplo, nosotros tenemos proteínas en la sangre que se llaman globinas. Estas proteínas son las que sirven como almacenamiento de aminoácidos, ¿de acuerdo? Y también sirven para unirse a otras moléculas para ayudarlas en el transporte. Han investigado y han buscado esta globina la han buscado en otras especies. Y al encontrarla, mira, con los reptiles tiene un 14% de similitud, con los anfibios un 54%, con las aves un 69%, con los roedores un 87% y con los simios un 95%. Entonces, esto te está diciendo, pues, lógicamente, que nosotros tenemos una gran similitud con los simios.
tenemos algunas similitudes con otras especies, pero con las que tenemos una mayor cantidad son con los simios. ¿De acuerdo? Bien, las pruebas de citogenética. ¿Qué son las pruebas citogenéticas? Son pruebas que permiten el estudio comparativo de los cromosomas. Pruebas que permiten el estudio comparativo de los cromosomas. Al estudiar los cromosomas, nosotros nos damos cuenta de que tenemos una gran similitud con los simios. En este caso, entre el gorila, orangután y chimpancé, el humano está más cerca al chimpancé. ¿De acuerdo? Se dice que la similitud cromosómica con el gorila llega a un 75 o 76%. Con el orangután sobrepasa el 80-85%, pero con el mono, de acuerdo, con el chimpancé, tenemos casi un 95-96% de similitud. Entonces, esto también es una prueba acerca de la evolución, cómo tenemos cierto tipo de parentesco. Y la última prueba son las pruebas biogeográficas. ¿Qué son las pruebas biogeográficas? Son esas pruebas que nos indican que nosotros tenemos un ancestro común porque vivimos en un ambiente, en un mismo tipo de ambiente. A ver, ¿ustedes se acuerdan de la Pangea? ¿Saben qué es la Pangea? En términos geográficos, la Pangea fue el continente único que en algún momento se presentó acá en la Tierra y que de un momento a otro después se fracturó generando los 5 continentes que nosotros manejamos. 5 continentes que nosotros manejamos, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes recuerdan, como les decía, la distribución geográfica busca un grado de parentesco entre estos organismos. En la Pangea, nosotros teníamos, o por lo menos vivían todos los organismos en un mismo ambiente. Todos, ¿de acuerdo? Entonces compartían genes y eran el mismo tipo de individuos. Claro, de diferentes especies, lógicamente, no vayan a pensar que todos eran iguales, ¿de acuerdo? De diferentes especies. Entonces, cuando el continente se fracturó, cada uno se movió a diferentes latitudes y altitudes, ¿de acuerdo? Y cada uno empezó a tener diferentes situaciones geográficas, lógicamente por el clima y todo lo demás. Entonces, los camélidos, que fueron un mismo grupo, ¿de acuerdo? Cuando llegaron a esos ambientes tuvieron que adaptarse de diferente manera. Entonces, ¿qué pasó? Como se adaptaron de diferentes maneras, ¿de acuerdo? Como se adaptaron de diferentes maneras, los camélidos de Asia y de África tuvieron ciertas características. Sus patas se tuvieron que adaptar a caminar en la arena, ¿de acuerdo? El cuerpo tuvo que dejar de tener un pelo muy fuerte porque el calor era mucho más fuerte. Tuvieron que crear jorobas para poder almacenar agua y grasa para poder sobrevivir en las grandes caminatas que se hacían en el desierto, ¿de acuerdo? Su nariz y sus ojos presentaban un cierto vello que bloqueaba el paso de la arena hacia el cuerpo, ¿de acuerdo? Para poder caminar en estos ambientes donde la arena estaba en constante movimiento. En cambio, los camélidos que se quedaron o que llegaron acá a esta parte de América y que poblaron todo lo que es la cordillera la cordillera de los Andes, ¿de acuerdo? Estos animales, estos camélidos, tuvieron que adaptar su cuerpo a sus patas, sobre todo, a caminar en estas zonas agrestes y tan escarpadas y tan desniveladas, ¿de acuerdo? Aparte, el pelo tuvo que engrosarse, generando una lana más abrigadora que evitaba que se mueran de frío, pero tenían suficiente agua y alimento en grandes cantidades, porque lógicamente en esta zona las lluvias y los vegetales estaban mucho más desarrollados. Entonces, mira, los dos, tanto los camélidos de Sudamérica como los camélidos de Asia y de África, tuvieron un ancestro común que vivía en esa Pangea, pero cuando se separaron por razones de ruptura y de cambios climáticos y geográficos, cada uno fue adaptándose a su ambiente de una manera mucho más especial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí tienes, esto es básicamente las pruebas biogeográficas. Lo que busca es básicamente buscar el grado de parentesco. El grado de parentesco y ver cómo esta población, que en un primer momento fue diferenciándose. Punto. Muy bien, muchachos. Ahora vamos con básicamente las teorías, las primeras teorías, ¿de acuerdo?
para hablar de evolución hay 4 teorías importantes. 4 teorías importantes que te las voy a contar de manera rápida, sin mucho problema. La primera teoría es la teoría de Lamarck. Jean-Baptiste de Lamarck. ¿De acuerdo? La teoría de Lamarck. Lamarck es importante. Mira, pese a que se equivocó, la teoría de Lamarck es importante porque fue la primera teoría en irse en contra del concepto continuista o en contra del concepto cristiano que decía que la vida no cambia, que la vida fue creada tal y como está por Dios y que nunca ha cambiado. Pero Lamarck opinaba lo contrario. Lamarck decía, no, sí ha habido cambios. Sí ha habido cambios, ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene el dato. La teoría de Lamarck tiene 2 puntos, ¿de acuerdo? Tiene 2 puntos. Uno de ellos es el uso y desuso, y el otro es caracteres adquiridos, la herencia de los caracteres adquiridos, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Vamos, uso y desuso. Cuando hablamos del uso y desuso, vamos a decir que órgano que usas desarrolla y órgano que dejas de usar tiende a desaparecer. Ese es un dato importante que maneja básicamente Lamarck. Órgano que usas tiende a desarrollar cada día más. Y órgano que dejas de usar, poquito a poco, ¿de acuerdo? Poquito a poco tiende a desaparecer. Esa es una de las características de la teoría de Lamarck. Y la otra, la herencia de los caracteres adquiridos dice, si durante la vida alguna estructura de tu cuerpo se pierde, esta estructura va a ser, perdida, así va a ser heredada a la siguiente generación. O sea, si por algún motivo, por ejemplo, pierdes un dedo, pierdes una pata, pierdes un ala, la descendencia lo va a presentar. La descendencia va a presentar esta diferencia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, claro que con esto hay algunas cosas que no se van a dar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con el asunto. El uso y desuso lo plantean de esta manera. Aquí lo tienes, mira, acá está. Los animales utilizan órganos que van a permitirles salvarles la vida o sobrevivir en un determinado lugar. ¿De acuerdo? Entonces, a eso lo llaman básicamente la teoría del uso y desuso. Por ejemplo, en este caso, los cuernos le permiten a los animales sobrevivir frente a la reproducción y pues defender su territorio y defender su alimento y defender su familia, su procreación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, en los insectos también, los cuernos también son básicamente un mecanismo de defensa muy fuerte, un mecanismo de defensa muy importante, ¿de acuerdo? Ahora, el kiwi, ¿de acuerdo? En este caso, el kiwi elimina las alas porque no las necesita. Lo que hizo fue desarrollar las patas de una manera mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque estas patas básicamente le van a permitir correr y salvarse mucho más rápidamente. Antes de volar, prefiere correr. Entonces, si no necesita las alas, poco a poco la va a ir desapareciendo. Y eso es lo que ocurrió con el kiwi, ¿de acuerdo? En cambio, en el ratón que estás viendo ahí, las patas delanteras fueron desapareciendo. ¿Por qué? Porque no las necesitaba, porque en realidad con las patas traseras podía correr muy bien. E incluso, si ves, las patas y la cola le permiten a este pequeño roedor correr y desplazarse mucho más rápidamente, ¿de acuerdo? Y básicamente le va a permitir salvar su vida. Los saltamontes igual, desarrollaron o ampliaron la función de sus patas traseras y esto le permitió básicamente poder salvarse, porque en realidad es eso, buscar salvarse y mantenerse vivo en el momento determinado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el uso y desuso. Lo de caracteres adquiridos, lo de la herencia de los caracteres adquiridos, eso es lo que no fue muy explicado porque en realidad Lamarck no entendía
que para que tú puedas heredar un carácter tiene que haber un cambio genético, no puede haber un cambio físico. No solamente por un cambio físico, sino que tiene que haber un cambio genético que determine que esta característica pase a la siguiente generación. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, lo que se está preguntando bastante ahora con respecto a la marca y que tiene que ver con esto de los caracteres adquiridos es básicamente el prepucio humano, que ya han venido varias preguntas acerca de esto. El asunto es el prepucio. ¿Alguien sabe qué es el prepucio? ¿Conocen el prepucio? Es una estructura que está en el varón, en el órgano reproductivo del varón. ¿Saben qué es el prepucio? Es esa membrana de piel que cubre al glande del pene, que cubre al glande, esa membrana de piel o esa piel que cubre al glande. A eso lo llamamos prepucio, ¿de acuerdo? Ese es el prepucio. Ahora, este prepucio, por métodos ancestrales, los hebreos, ¿de acuerdo? Los hebreos, a través de un convenio que hicieron con Dios, circuncidan, o sea, cortan este prepucio en sus varones. Todo varón hebreo que posteriormente se convirtió en judío, o ahora llamados también musulmanes o islámicos, todos ellos, como se supone que por historia parten de la misma rama, de acuerdo, de historia, tienen la circuncisión. Es ya una tradición que el niño que nazca dentro de estas familias, a los 8 días o 15 días, les producen la circuncisión, les cortan el prepucio y todos los hombres son circuncidados. Todos los hombres son circuncidados, ¿de acuerdo? Pero la pregunta es, si tú estás cortando sistemáticamente este prepucio desde tiempos inmemoriales, antes de Cristo incluso, ¿de acuerdo? Antes de Cristo, ¿por qué el hombre sigue naciendo con prepucio? Según los caracteres, según la herencia de los caracteres adquiridos, lo que tú adquieres o lo que dejas de adquirir lo vas a heredar a la siguiente generación, pero en este caso, si te habrás dado cuenta, ¿de acuerdo? El prepucio lo cortas y sigue apareciendo. No desaparece. Es que el corte que estamos haciendo es un corte somático, no es un cambio genético. No ha habido cambio genético, por lo tanto no estamos hablando de esos caracteres heredables. No se van a heredar de una manera tan directa, en otras palabras. Entonces, ahí tienen la diferencia del uso y desuso y de los caracteres adquiridos. Esto es la herencia, ¿de acuerdo? De los caracteres adquiridos. La segunda teoría es la teoría de Darwin. La teoría de Darwin, llamada también la teoría de la selección natural. Por favor, es la teoría de la selección natural. ¿Qué dice la teoría de la selección natural? A ver, te lo voy a plantear de una manera mucho más fácil de entender. Darwin fue un biólogo que viajó por casi todo, bueno, fue un biólogo muy reconocido, más que todo por su abuelo, no tanto por él, sino por su abuelo, ¿de acuerdo? El abuelo era famoso, pero él, como ya tenía la fama del abuelo, empezó a viajar, contrató un buque, el buque Beagle, y a través de este buque empezó a viajar por lo que es, básicamente, llegó hasta América. Llegó por la isla, por la Patagonia, que es la parte atlántica, de acuerdo, de América, y empezó a viajar, llegó a las costas de Chile, de allí pasó al Perú, a las costas del Perú, y terminó en las Galápagos, en las Islas Galápagos de Ecuador. Allí acaba, en las Islas Galápagos de Ecuador. ¿Estamos? Bien. Darwin realiza un estudio de más o menos unos 10 años, unas observaciones, que plantea en su libro La selección natural como fuente de la evolución o como parte de la evolución, que es el que controla básicamente los cambios que se van a dar. Entonces, la evolución de las especies por selección natural. El nombre básicamente era eso. La evolución de las especies por selección natural. Bien, Russell Wallace, también realiza sus estudios y se va básicamente a las islas de Malasia y de Madagascar. Hace sus observaciones y también las presenta a la Real Sociedad Inglesa Científica. Esto básicamente por diferencia de meses nada más. Darwin fue el primero, Wallace vino después, pero al final dijeron lo mismo.
Darwin fue el primero en publicar su libro, ¿de acuerdo? Y Wallace no logra publicar el libro, pero al final le dan el reconocimiento. Y actualmente, por eso a la teoría de la selección natural la llaman también la teoría de Darwin-Wallace. Darwin-Wallace, porque los dos tuvieron la misma característica de plantearlo. Muy bien. ¿Qué dice la teoría de la selección natural? Darwin dice, las diferencias innatas dentro de una misma población se dan. ¿Esto qué significa? En una misma población de individuos de la misma especie, en una misma población de individuos de la misma especie, ¿de acuerdo? Existen pequeñas diferencias entre uno y otro individuo. Existen diferencias entre uno y otro individuo dentro de la misma población. Mientras las condiciones ambientales sean adecuadas, la especie no va a cambiar. Mientras, como quien dice, está en su zona de confort y vive en un lugar donde hay comida, donde hay espacio, donde cada uno se reproduce independientemente y todo, cada uno en su lugar, entonces no va a ocurrir ningún cambio, todo normal. Pero en algún momento va a ocurrir algún cambio en el medio. Falta de comida, una superpoblación, falta de lugar donde vivir, competencia por la reproducción. Lógicamente, entonces, todo esto lleva a que los individuos empiecen a competir y empiecen básicamente a, ¿cómo se dice? A demostrar quién es el más fuerte y quién es el más débil. A eso lo llama Darwin la selección natural o la lucha por la supervivencia. Frente a cualquier cambio del medio ambiente, de repente cambió la temperatura, de repente el alimento escasea, de repente ya no están los alimentos que ellos utilizaban de manera normal. Entonces, frente a eso, ¿de acuerdo? La población empieza a responder. Hay una lucha por la supervivencia y el más fuerte sobrevive y el más débil tiende a desaparecer. Entonces, mira, en una población existen pequeñas diferencias internas que no las vemos. Mientras el ambiente se mantenga normal, no va a haber ningún problema, pero en el momento en que el ambiente cambie, en el momento en que el ambiente cambió, ¿de acuerdo? En ese momento, la población empieza a responder y lógicamente va a haber una lucha o una competencia. El más fuerte sobrevive y el más débil desaparece. Aquí el problema es explicar por qué uno es más fuerte que el otro si los dos pertenecen a la misma especie. ¿Cómo lo podrían ustedes explicar? A ver, ¿cómo podrían ustedes decirme por qué un individuo es más fuerte que el otro? Porque se adapta más rápido. ¿Perdón? Se adapta más rápido o tiene dos maneras ¿Por qué se adapta más diferentes rápido? de... ¿Y por qué se adapta más rápido? ¿Por qué creen ustedes que se adaptará más rápido? Porque tiene dos maneras diferentes de responderles. Ah, ¿y de dónde saca esas respuestas? ¿De dónde sacas esas respuestas? ¿De dónde vinieron esas respuestas? Sí me lo puedes decir. Porque ya lo sabes, ya lo hemos estudiado. ¿De dónde sacas esas respuestas? Tú me estás diciendo que tienes dos tipos de respuestas. ¿Y de dónde sacas esas respuestas? ¿De los o de dónde? A ver, ¿quién me lo dice? Muchachos, ¿quién me lo dice? ¿De los? Muchachos, ¿de dónde sacan esas respuestas? Lo están escribiendo, así que vamos a abrir el chat. A ver, ¿qué me pueden decir aquí? ¿Qué me están diciendo? De los... Ahora sí, a ver, ¿de dónde? De los cromosomas. Ya, pero ¿los cromosomas de qué están hechos? ¿De los cromosomas de qué están hechos? ¿De qué están hechos los cromosomas, muchachos? ¿De qué? Ya, me están hablando de alelos, está bien, pero ¿esos qué son? O sea, falta la palabra. Ya sé, ya lo entiendo. Genes, eso, ¿por qué no lo pueden decir, muchachos? ¿Qué? ¿Se les adormece la lengua o qué les pasa? Son genes, pues, son genes. Pero ahí está el dato. Ahí justamente ustedes han llegado a ese dato, muchachos. Justamente ustedes han llegado a ese dato. Los genes
los genes, ¿de acuerdo? Los genes, Darwin no los conocía. Y como no los conocía, lógicamente no los pudo mencionar. Por ejemplo, acá tienes un ejemplo de Darwin tratando de explicar lo que Lamarck quiso explicar. ¿Por qué las jirafas tienen el cuello largo? Para Lamarck, las jirafas tienen cuello largo porque se estiraban para comer y por el uso y estirar el cuello creció, lógicamente. O sea, órgano que estiras o órgano que usas crece más o funciona mejor que aquel órgano que no estás usando. Punto. Ese es el dato. Pero Darwin dice no. Lo que pasó aquí es que en un primer momento las hojas altas y bajas estaban casi al mismo nivel y no había problema, pues los dos tipos de jirafas, de cuello alto y de cuello largo, vivían en un ambiente normal, tranquilo y sin ningún problema. Pero en algún momento, ¿de acuerdo? En algún momento, la población de hojas bajas empezó a desaparecer. Y como la población de hojas bajas empezó a desaparecer, la población de jirafas de cuellos cortos ya no tenía la misma capacidad de alimentación. Entonces, solamente las que tenían cuello alto se alimentaban, pero las de cuello bajo no podían. Entonces, empezaron a debilitarse, ya no tenían la misma fuerza para la reproducción. Si tenían que competir por la reproducción, lógicamente iban a perder y perdieron. Y poco a poco, esa población que estaba totalmente disminuida por la selección natural empezó a desaparecer y solamente quedaron las jirafas de cuello largo. Ahí está el dato. Eso es por la selección natural, ¿de acuerdo? Por la competencia y por la selección natural, ¿de acuerdo? Lo mismo habló de los pinzones. Darwin habló de los pinzones, habló de las tortugas también, ¿de acuerdo? Pero los pinzones es la pregunta que generalmente a ustedes les hacen. Los pinzones son aves. Darwin se dio cuenta de que estos pinzones eran una misma población única, cuando las Islas Galápagos eran una sola. Eran una sola, ¿de acuerdo? Muy bien. Cuando estas Islas Galápagos se rompieron o se fracturaron, generaron 4 o 5 islas diferentes. Entonces Darwin empezó a hacer las observaciones y se dio cuenta de que había un pinzón que era el nativo, que era el original, que era el que está arriba, el pinzón insectívoro, que se alimentaba solamente de insectos. Se alimentaba solamente de insectos, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero cuando cuando estas islas se partieron y los pinzones se fueron a diferentes islas, en una de ellas había muy pocos insectos y la dieta no les completaba. Entonces, estos pinzones tuvieron que cambiar su dieta a insectos y granos. Insectos y granos. En este caso, se convirtieron ya en vegetarianos. Comían insectos y comían granos casi en la misma proporción. Es que había en el ambiente. Pero en otra isla, este mismo pinzón se da con la sorpresa de que ya no había muchos insectos. ¿De acuerdo? Había muy poquitos insectos, pero había una gran cantidad de vegetales. Entonces, su pico se tuvo que adaptar a comer vegetales y muy de vez en cuando insectos. Pero en otro lado, los pinzones se dieron con la sorpresa de que los insectos que ellos utilizaban para alimentarse no existían ahí. Entonces, si no existían, por lógica, ¿de acuerdo? El pinzón tuvo que adaptar su pico para comer vegetales y se hizo 100% vegetariano. ¿Te das cuenta? Entonces, eso depende también de cómo el medio ambiente esté influyendo en el individuo. El problema es que Darwin nunca pudo decir por qué se producían estas variaciones. Él sabía que se daban y se daban dentro de la población y que hacía que una población sea más fuerte y la otra sea más débil, pero no entendía cómo se daba porque no conocía nada de genética. No conocía nada ni de ADN, ni de cromosomas, ni de genes, porque Mendel vino muchos años después. Punto. Luego de la teoría de la selección natural propuesta por Darwin, aparece la teoría de las mutaciones, la teoría mutacionista, propuesto por el botánico holandés Hugo de Vries. ¿De acuerdo? Hugo de Vries dijo esto. Las mutaciones son la base de la evolución. Pero para esto, ¿qué es una mutación? Léelo, está en el extremo, en el lado izquierdo de tu diapositiva. Mutación es definido como el cambio o variación que se produce en el material genético de un ser vivo. Cambio o variación que se produce en el material genético de un ser vivo. ¿De acuerdo? Eso es la mutación. Cambio o variación en el material
genético. Hugo de Bryce decía que las mutaciones son la base de la evolución. Si el material genético no cambia, no va a haber evolución. Y eso es justamente lo que ocurre. Pues. Eso es justamente lo que ocurre. Lo que Darwin no pudo explicar por qué un individuo es más fuerte que el otro es justamente por las mutaciones. Porque, a ver si te lo planteo de esta manera. Tú y tu hermano, que vienen del mismo papá y mamá, ¿son iguales en todo? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Quién es el valiente y No. No, no son iguales. Definitivamente no son iguales. Por más hermanos genéticamente iguales que seamos, incluso los gemelos, porque los mellizos no, los gemelos, ¿de acuerdo? Que se supone que comparten el mismo óvulo y el mismo espermatozoide, ¿de acuerdo? Los gemelos que comparten el mismo óvulo y espermatozoide no son iguales. No son iguales, para nada son iguales. ¿Entiendes? No son iguales para nada. ¿Y qué significa esto? Que básicamente siempre hay una pequeña variación genética que nos hace ciertas diferencias. Eso te lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, entiendan, las mutaciones son la base de la evolución. La mutación es el cambio que se da a nivel del material genético y a partir de ahí estos cambios nos hacen, y ahí es donde entra lo que dijo su compañera, donde dijo que tiene dos o más respuestas, lógico, porque cuando tú hablas de una mutación es porque el alelo ha cambiado y tú puedes tener dos o más alelos, ¿entiendes? Puedes tener dos o más alelos de una misma característica. De repente dos o más colores de ojos, dos o más formas de nariz o formas de boca o qué sé yo, pero son dos o más variaciones. Esas son las mutaciones. Entonces, eso es lo que nos aporta Hugo de Bryce. ¿Qué es el neodarwinismo? Vámonos al neodarwinismo. La teoría mutacionista ya te la expliqué, está acá. Es lo mismo que te he estado conversando y están aquí hablando de la época, ¿de acuerdo? De la época en la cual se lanzó esta teoría, en 1900 más o menos, ¿de acuerdo? Lo que sí te puedo decir es que hay mutaciones que son buenas y hay mutaciones que son malas. Hay mutaciones que te ayudan y hay mutaciones más bien que te pueden hacer que te extingas mucho más rápidamente, ¿de acuerdo? Y recuerda que las mutaciones sí se heredan, pasan de generación en generación. Algo que Lamarck no entendía, porque no sabía acerca de estas mutaciones y del material genético. Muy bien. ¿Qué es el neodarwinismo? Es una teoría que trata de unir el darwinismo con el mutacionismo y lo salpica con conceptos genéticos, o sea, lo salpica con conceptos genéticos, ¿de acuerdo? Esta teoría fue planteada más o menos en la década del 30 y del 40, 1930, 1940, siglo XX, y fue propuesta por Simpson, Myers, Huxley, Dobzhansky, Fisher, Wright, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué plantea el neodarwinismo? Es una teoría que surge aproximadamente en 1930, que intenta explicar cómo se producen los cambios genéticos en la descendencia y cómo se transmiten de generación en generación. Según el neodarwinismo, la variedad de la descendencia se explica por los cambios de caracteres de un individuo se producen por modificaciones del ADN, o sea, por las mutaciones. Y las mutaciones se presentan al azar, no se presentan básicamente porque yo las dirijo. No, las mutaciones se dan al azar. Como el ADN contiene la información genética, estos cambios al azar se van a heredar, se transmiten por el ADN, se heredan. ¿De acuerdo? Muy bien. Postulados. Mira, la evolución es el cambio en frecuencias génicas del fondo o acervo genético de una población específica. Cada especie es un acervo aislado de genes que posee complejos génicos particulares. Un individuo contiene solo una porción de los genes del acervo genético de la especie a la cual pertenece. Un individuo de fenotipo más variable contribuye con una proporción mayor de genes al nuevo acervo genético. Y la mutación es la fuente última de nuevos genes en un acervo genético. ¿Qué es acervo genético? ¿Qué entiendes tú por acervo genético? Bien, te lo voy a contar diciéndolo de otra manera. Escucha. Imagínate dos islas. La isla hacia la izquierda vamos a llamarla A y la isla hacia la derecha vamos a llamarla B.
Los individuos de la isla A que viven en la isla A, ¿de acuerdo? Comparten los mismos genes. Comparten los mismos genes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienen una posa genética común. Posa genética común. Esa posa genética es de la especie A que está hacia la izquierda. Es de la especie A que está hacia la izquierda. Eso es básicamente la posa genética, ¿de acuerdo? Muy bien. La isla B está hacia la derecha, ¿de acuerdo? La isla B está hacia la derecha también. Esta isla, ¿de acuerdo? Esta isla también tiene sus propios genes. Tiene sus propios genes que identifica a la especie. Identifica a la especie, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, dentro de la misma especie puede ocurrir una pequeña mutación o puede llegar genes de la otra isla. Por ejemplo, imagínate que un individuo de la isla A llega a la isla B. Un individuo de la isla A llega a la isla B, trayendo sus genes. Entonces, cuando llega a la isla B, los genes del individuo A empiezan a mezclarse con los del B por reproducción. Y por cuando se empiezan a reproducir, entonces, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a mezclar las características y van a dar nuevas características. Aparece un pequeño cambio en la población. Pero es un cambio que no lo vemos porque todavía todos son iguales y todos son genéticamente, tú los ves estructuralmente iguales. Entonces no hay cambio. Pasa el tiempo, este individuo se reproduce, tiene descendientes, los descendientes se siguen reproduciendo y así se va generando una pequeña población que tienen estos genes que han llegado de la otra isla. O sea, dentro de la isla B hay individuos que tienen genes de la isla A que se están mezclando con su población. Con el paso del tiempo se van a generar, se podría decir, entre comillas, dos poblaciones. Dos poblaciones. La que tiene genes del A y la que es puramente del B. Pero cuando tú los ves, estructuralmente son iguales, no los ves diferentes. Todos son igualitos. Pero hay un grupo de individuos que tiene genes del A mezclados con los del B y el otro es B puro, totalmente B puro. Hasta ahí creo que no hay problema. ¿Cuándo nos damos cuenta de la diferencia? Cuando aparece un cambio en el medio ambiente, o sea, cuando aparece un cambio en el entorno. Cuando cambia ese entorno, cuando cambia el entorno, le da oportunidad a los genes de expresarse y de responder, lo que dijo su compañero, responderlo. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta. De repente, los genes A tienen la respuesta para que la especie continúe viva. O de repente, solo el B tiene la respuesta para que la especie continúe viva. Entonces, frente a ese cambio, la población va a dar las dos respuestas. Si la respuesta que viene de los genes A predomina y es la que se necesita, el otro grupo poquito a poco va a empezar a desaparecer porque no se va a poder adaptar. Y entonces, esa población va a ir cambiando, va a ir desapareciendo los genes del B y van a empezar a posesionarse los otros genes que son la mezcla de A y de B. Y vas a empezar a generar una nueva población. La población cambió. ¿Pero por qué cambió? Porque vinieron genes nuevos o ocurrió una pequeña mutación. ¿Y quién hizo que se exprese el cambio en el ambiente? Lo que nosotros llamamos la selección natural. Entonces, ahora ya se puede entender lo que explicó Mendel, lo que explicó Darwin. ¿Por qué uno es más fuerte y por qué el otro es más débil? Ahí está la respuesta. Uno es más fuerte porque tiene genes que le permiten adaptarse. El otro es más débil porque tiene genes que no le permiten adaptarse. No son genes fuertes, no se van a expresar tan fuerte como se necesitaría. Eso es el neodarwinismo. Es el mismo Darwin, pero con genes. Es la diferencia genética. Punto, se acabó. Entonces, ahí tienen ustedes, muchachos, ahí tienen ustedes básicamente las teorías acerca de la evolución. A ver, ¿quién lo recuerda? Ayúdenme a mencionarla. ¿Quién fue la primera teoría? ¿Cómo se llamó la primera? De Lamarck. La teoría de Lamarck. Muy bien. ¿Quién me menciona la segunda teoría? La segunda teoría, muchachos. La selección natural. Selección natural. Selección natural, excelente. ¿Quién me da la tercera teoría? Las mutaciones. La teoría mutacionista. ¿Y la cuarta teoría? Neodarwinismo. Neodarwinista. Punto. Con eso ya tienen suficiente para poder enterarse de qué es lo que está pasando. Creo que sí, ya no creo que tengan problemas. La teoría de Lamarck, la uso y desuso y caracteres adquiridos,
La teoría de Darwin, la selección natural, la fuerza del más fuerte y del más débil se desaparece. La teoría mutacionista que dice que las mutaciones son la base de la evolución. Y la teoría neodarwinista que habla acerca de genes, habla acerca de la evolución y habla acerca de los cambios genéticos que se van dando a nivel de la población. Creo que sí. ¿Ya lo tienen? Esto es las 4 teorías. De las 4 teorías surgen pequeñas ramas que tengo que mencionártelas porque de todas maneras te la preguntan. Gradualismo. El gradualismo es un concepto, de acuerdo, es un concepto que dice que las transformaciones que se van a dar en un organismo se dan de manera gradual, no se dan de una manera de golpe, o sea, violentamente, no, sino que se van dando de manera gradual, ¿de acuerdo? Van apareciendo pequeños cambios y así a partir de esos pequeños cambios se va produciendo la transformación hasta dar origen a una nueva especie, pero de manera gradual, ¿de acuerdo? Manera gradual. La teoría del equilibrio puntuado. Este es un concepto que se plantea para explicar cómo en el humano no hay restos fósiles que unan a una especie con la otra. Siempre hay como huecos entre la aparición de una especie con otra. Y ellos plantean que esto se debe a que durante la mayor parte del tiempo de la existencia de una especie, esta especie permanece estable, no cambia, ¿de acuerdo? O con cambios muy pocos, o sea, cambios muy pequeños, que se van acumulando, durante toda la vida de este organismo. Cuando llegue un momento determinado, todos estos cambios se van a expresar, ¿de acuerdo? Y van a empezar a producir una nueva especie. Se van a empezar a producir una nueva especie, ¿de acuerdo? Entonces, la teoría del equilibrio puntuado dice, aparece una especie, se mantiene durante mucho tiempo estable hasta que acumula tantas mutaciones que empieza a cambiar y aparece otra especie. Por eso es que entre una y otra no encontramos fósiles porque se ha dado de esa manera. Se va acumulando y el organismo cuando ya se siente totalmente cambiado, plum, regresa para producir o aparece para dar origen a una nueva variedad o una nueva especie. Exaltacionismo o mutacionismo. Este es un concepto muy fuerte en el sentido de que dice que las mutaciones son tan fuertes que se van a dar de una manera tan violenta, ¿de acuerdo? Que de una generación a otra se van a producir. De una generación a otra se van a producir. Por ejemplo, Hugo de Bryce, Correns y Tuckermark decían que de una generación a otra las diferencias son tan fuertes que definitivamente las diferencias son tan fuertes que definitivamente, escúchame bien, definitivamente, la progenie o los descendientes eran diferentes a los progenitores y por lo tanto se consideraban básicamente nuevas especies. Claro que eso es imposible de pensar, ¿no? O sea, decir que tú, por ejemplo, y tu hijo sean dos especies diferentes es muy difícil de pensar. En vegetales se puede dar. En vegetales sí, por ejemplo, ellos hablaron de las plantas altas frente a las plantas bajas. Tenías plantas bajas y la siguiente generación se convirtieron en plantas altas. Entonces, las plantas altas definitivamente no podían fecundarse con las plantas bajas porque no les alcanzaba el espacio o qué sé yo. Entonces, las plantas altas frente a las plantas bajas ya no se podrían reproducir por el tamaño y por la diferencia que se iba a presentar. Entonces, ese es un dato. ¿De acuerdo? Esto es un dato. Entonces, ahí tienes el saltacionismo o mutacionismo. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan a la evolución? ¿Qué factores van a alterar o afectar la evolución? Tienes la mutación, el flujo génico, o sea, el movimiento de los genes en la población, homocigote, híbrido o heterocigote. La deriva genética son los cambios en la composición genética de una población. Por ejemplo, mezclar genes de dos especies, ¿de acuerdo? Y esperar a que una de ellas se exprese. La deriva genética es como si estuviéramos hablando de la primera ley de Mendel, donde estás cruzando una raza pura dominante y una raza pura recesiva. La deriva genética te va a producir
el 25% de homocigote dominante, el 50% de híbrido y el 25% de recesivo. Esa es deriva genética. O sea, son las diferentes formas genéticas que tiene este individuo en la población. Y hay que ver qué es lo que podría ocurrir. Y el cruzamiento no aleatorio, o sea, el cruzamiento no al azar. Cuando tú haces el cruce dirigido, o sea, tú quieres que esta planta se cruce con esta planta, tú la cruzas obligatoriamente. Eso también afecta a la evolución. Ese es un problema de aquellas personas que saben, por ejemplo, que si yo cruzo a un individuo con otro, yo dirijo ese cruce, ¿de acuerdo? Yo estoy buscando la aparición de ciertas características, ¿de acuerdo? La aparición de ciertas características. Y, por ejemplo, si yo quiero mantener mis características, trato de que la reproducción sea con el individuo que a mí me conviene, porque me va a dar las características que yo necesito. Bien. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la evolución? Las consecuencias de la evolución son, primero, la especiación, o sea, la formación de nuevas especies. Como las ranitas se van empezando a cruzar entre sí y van a dar origen, mira, a todas estas variedades, ¿de acuerdo? Variedades que van a permitir, básicamente, generar nuevas especies, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, adaptaciones. La evolución genera adaptaciones. ¿Por qué? Porque el individuo se tiene que adaptar a su nuevo ambiente. El cactus cambió su tallo por un tallo suculento verde. Sus hojas se convirtieron en espinas para sobrevivir en ambientes secos y desérticos. El camello tuvo que generar una joroba que le permita básicamente almacenar agua y grasa para los grandes caminos a través del desierto. Y los hipopótamos, a través de su estructura, de la grasa que poseen, y están adaptados a un medio acuático. ¿De acuerdo? Muy bien. Coevolución. ¿Qué es la coevolución? Cuando dos especies tienen que evolucionar porque una depende de la otra. Dos especies tienen que evolucionar juntas porque una depende de la otra. El ejemplo clásico es el de las flores y los insectos. ¿De acuerdo? Flores y los insectos, ¿de acuerdo? En el caso de la yuca y la polilla, teguetícula, la polilla poliniza a la flor de la yuca para que ésta pueda reproducirse. Si la polilla no hubiera evolucionado en el mismo sentido que la yuca, en algún momento se hubieran separado y de repente eso hubiera sido catastrófico para la especie. ¿Por qué? Bueno, el insecto se puede reproducir, pero la yuca, si no tiene el insecto que lo polinice, definitivamente no lo va a poder hacer. Entonces, es ahí donde nosotros nos damos cuenta que tanto la polilla como en este caso la yuca han tenido que evolucionar casi de manera junta, una coevolución que le permita básicamente en este caso a la polilla adaptarse a cualquier cambio del medio y pueda seguir produciendo justamente la fecunda, o sea, el desarrollo, la fecundación y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del individuo. Los dos juntos. Si no, no se va a poder hacer. Eso es la coevolución, ¿de acuerdo? Coevolución. Punto, muy bien. Y ahora nos vamos a la extinción. ¿Qué significa extinción? Cuando el individuo no logra adaptarse, definitivamente poco a poco va a ir desapareciendo. Lo primero que desaparece es básicamente, en este caso, lo primero que tiende a desaparecer es la capacidad reproductiva. Los individuos ya no tienen capacidad reproductiva. Por lo tanto, si ya no hay reproducción, la especie poquito a poco va a empezar a desaparecer. Extinción. Punto, muchachos. Ahora, hay dos tipos de evolución, convergente y divergente. Esto me sirve con lo que acabamos de trabajar hace un rato, cuando hablamos de órganos homólogos y análogos. Escucha, para la evolución divergente, coloca tus dedos hacia abajo, tu mano con los dedos hacia abajo. ¿Qué dice? Ancestro común, viven en ambientes diferentes y desarrollan órganos homólogos. ¿Te acuerdas de los homólogos? Mismo origen, misma estructura, pero diferente función. Entonces, ahí tienes a la evolución divergente. Con tus dedos hacia abajo. Ancestro común, tu muñeca, viven en ambientes diferentes, cada dedo es diferente
y desarrollan órganos homólogos. Eso ya lo habíamos explicado, ¿de acuerdo? Muy bien, en cambio, la evolución convergente es cuando colocas los dedos hacia arriba. Coloca tu mano con los dedos hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, mira, tienen ancestros diferentes, ahí está, comparten un mismo ambiente y desarrollan órganos análogos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo tienen. ¿Bien? A ver, muchachos, evolución divergente con los dedos hacia abajo y evolución convergente con los dedos hacia arriba. La divergente genera órganos homólogos y la convergente genera órganos análogos, que ya se lo expliqué. ¿Qué es una evolución paralela? Significa que dos especies que están habitando geográficamente en lugares diferentes van a evolucionar casi de la misma manera y van a tener casi las mismas estructuras. En este caso, el perro, normalmente el perro americano y el perro salvaje, que es el dingo australiano, han evolucionado casi igual. La única diferencia de repente es con la coloración que tienen, pero todo lo demás es igual. Entonces, estamos hablando de una evolución paralela. Micro y macroevolución. La macroevolución es la que hemos estado estudiando ahorita. La microevolución es la que se da en pequeña escala, pero importante. Por ejemplo, cuando hablamos de microevolución, cuando tú utilizas un insecticida para matar cucarachas o hormigas, cuando tú aplicas por primera vez el insecticida, te das con la sorpresa de que el 90% de la población muere, pero el 10% sobrevive. El 90% de la población muere, pero el 10% sobrevive. Entonces, ¿por qué sobrevive esa pequeña población? Porque tienen una mutación que los hace resistentes al insecticida. Esta población se continúa reproduciendo, ¿de acuerdo?, entre sí, y lógicamente aparece una nueva población de insectos. Vuelves a aplicar el insecticida y ahora ya no muere el 90%, ahora muere el 50% o 60%. ¿De acuerdo? Pero ya hay una mayor cantidad de individuos que sobreviven. Esta población que ha quedado vuelve a reproducirse, ¿de acuerdo? Y posteriormente te vas a dar cuenta de que ahora ya no muere el 90%, muere, o mejor dicho, sobrevive el 95% y solamente un 5% muere. Mira cómo la población que en un primer momento mataste con el insecticida, ahora ya no muere y más bien sobrevive. ¿Qué ha pasado? Ha ocurrido una microevolución. El insecticida ha obligado a que estos insectos, ese 10% que sobrevivió al principio, son individuos que tienen una mutación que puede destruir al antibiótico o al insecticida en este caso. Y esto ayuda a que la población se defienda. Los que no tienen, lógicamente, el gen no lo van a poder hacer. Pero los que sí tienen el gen sí lo van a poder hacer y van a poder sobrevivir a este proceso. ¿De acuerdo? Sobrevivir a este proceso. Punto. Eso es micro. Y la macroevolución en la que hemos estado viendo, pues los fósiles y todo lo demás. ¿A qué le llamamos especiación simpátrica? Aquí te lo voy a dar. Simpátrica, alopátrica. Son las más conocidas. En la simpátrica no hay barreras geográficas. No existen barreras geográficas. Lo que sí existe son barreras biológicas. Entonces, las especies no se logran reproducir porque tienen diferencias biológicas, como, por ejemplo, el cortejo durante la reproducción, los colores que van a presentar, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace que se vaya produciendo las diferencias en estos individuos. ¿De acuerdo? En cambio, en la evolución alopátrica hay una barrera geográfica. Hay una barrera que separa a las especies, que las va diferenciando. Dentro de la población aparece una barrera geográfica y aparece básicamente la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces se van diferenciando. Bien, observen esto, ¿de acuerdo? Observen esto. En la evolución alopátrica puede aparecer un río, una cordillera, puede ser que los continentes se hayan separado. Entonces, esto va a generar dos poblaciones y va a generar dos tipos de especies, ¿de acuerdo? O dos tipos de individuos, ¿de acuerdo? Entonces, mira las características. Alopátrica, barrera geográfica. Simpátrica, no hay barrera geográfica. Lo que existe es una barrera biológica. Una barrera biológica. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Punto, se acabó. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero entre alopátrica y simpátrica vamos a encontrar dos versiones. La peripátrica, cuando aparece una pequeña barrera separando a una pequeña población, y la parapátrica, que es aquella donde vamos a encontrar tres tipos de poblaciones dependiendo de sus genes. Si lo quieres ver de manera genética, esto que está hacia la izquierda sería homocigote dominante, esto sería híbrido y esto sería homocigote recesivo. Y mira, poquito a poco se van separando y ya se vuelven simpátricas cuando se separan y no hay básicamente una barrera geográfica que las separe o las diferencie básicamente. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, mira, alopátrica, barrera geográfica, simpátrica, barrera biológica. No hay barrera geográfica. Muy bien. Terminamos con lo que es la parte evolutiva. Eso es la parte de evolución. Y vamos a iniciar un poquito lo que es la taxonomía, ¿de acuerdo? Un poquito nada más. Cuando todas las especies se empezaron a diferenciar y empezaron a generarse una gran cantidad de individuos, para poder estudiarlos ya se hacía imposible. Entonces, la única forma de poder estudiar a esos individuos era a través de un orden, y teníamos que ordenarlo. Y justamente para eso aparece la taxonomía. La taxonomía es una ciencia, es una rama de la biología que se encarga de clasificar a los seres vivos considerando categorías, órdenes y todo lo demás. El problema, bueno, no el problema, la taxonomía es una ciencia que tiene reglas, que tiene normas, que tiene parámetros, que te van a indicar cómo clasificar a un individuo. Pero la taxonomía siempre la relacionan con una palabra llamada sistemática. Y vamos a ver qué significa eso. La taxonomía es esto. Es la que te pone las normas, es la que te pone las leyes, ¿de acuerdo? Y te dice, esta es la ley para que puedas clasificar a los seres vivos, considerando esto, son las leyes, ¿de acuerdo? Y se colocan de esta manera. Estas son las categorías taxonómicas que nosotros vamos a manejar. Si vamos desde abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Vamos desde lo más simple hacia lo más complejo. Tenemos a la especie. La especie da origen, el conjunto de especies da origen al género. El conjunto de géneros da origen a la familia. El conjunto de familia da origen al orden. El conjunto de orden da origen a las clases. Las clases dan origen a filums o divisiones. Y básicamente lo máximo sobre esto es el reino, y sobre el reino es el dominio. Sobre el reino es el dominio. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienen el dato. Estas son las categorías taxonómicas. Y cada una de estas se llama taxón. Cada una de ellas se llama taxón. La sistemática es el criterio que tú utilizas para clasificar. ¿Con qué criterio vas a clasificar? Tú tienes las normas, tienes las leyes, pero ¿bajo qué punto de vista vas a clasificar a estos seres vivos? ¿De acuerdo? ¿Bajo qué punto de vista vas a clasificar a estos seres vivos? Entonces, esa es la sistemática. ¿De acuerdo? Yo puedo utilizar diferentes criterios. Por ejemplo, puedo considerar peso, estatura, puedo considerar lugar de nacimiento, puedo considerar alguna molécula presente, como alguna molécula presente del metabolismo, no sé. Pero es el criterio que tú vas a utilizar para poder clasificar a los seres vivos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las bases de la clasificación? Las bases de la clasificación las planteó Carlos Linneo. Carlos Linneo se le considera el padre de la taxonomía. ¿De acuerdo? Él crea tres reinos: el reino animal, vegetal y un grupo adicional llamado el reino mineral, que posteriormente se dejó de utilizar. Plantea el sistema para nombrar, ordenar y clasificar a los organismos vivos, ¿de acuerdo? Y la nomenclatura binomial se usa en el caso para nombrar a los seres vivos. La nomenclatura binomial sirve para nombrar a los seres vivos. El problema aquí fue que cuando Linneo quiso darle nombre a los organismos, todos venían dos, por ejemplo, imagínate, dos plantas de diferentes partes del mundo con nombres diferentes. Entonces, ¿cuál de las dos escogías? ¿Cuál de las dos utilizabas? No podías, pues, ninguna, porque estarías relegando a la otra. Para evitarse eso, Linneo crea la taxonomía.
Pero antes de ello nos plantea las categorías taxonómicas. Las categorías taxonómicas. Aquí está. Estas son las categorías propuestas por Linneo. Reino, filum o división, clase, orden, familia, género y especie. Dato, escúchame, esto sí, grábatelo. Cuando usas filum para protozoarios y animales. Usas filum para protozoarios y animales. Cuando usas división lo usas para las bacterias, para las algas, ¿de acuerdo? Bacterias y algas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y hongos. La división también va para bacterias, plantas y hongos. Bacterias, plantas y hongos. ¿De acuerdo? Estas son las categorías taxonómicas. Ahora, ¿qué es una especie? Define a la especie como un conjunto de individuos que tienen las mismas características, viven en un mismo lugar y tienen capacidad reproductiva. Mismas características, viven en un mismo lugar y tienen capacidad reproductiva. ¿De acuerdo? Esa es la especie. Y una subespecie son las pequeñas variaciones que existen dentro de la especie por motivos geográficos. O sea, la especie humana vive en diferentes zonas. El africano es diferente al asiático, es diferente al hindú y es diferente al europeo. Externamente son diferentes porque internamente todos son humanos y tienen los mismos cromosomas, solamente que expresan diferentes alelos. En el caso de la subespecie, en las plantas llámalo variedad. Por eso existe variedad de papa, variedad de camote, variedad de yuca, variedad de ají especial, ¿de acuerdo? Y en animales les llama razas, las razas de perros, las razas de gatos, las razas de aves que nosotros manejamos, ¿de acuerdo? Y en microorganismos le damos el nombre de cepa. Le damos el nombre de cepa. Y muchachos, aquí tienes la especie. Individuos con la misma capacidad reproductiva y descendencia fértil, ¿de acuerdo? Y las subespecies, aquí las tienes, mira. Razas de tigres, razas de lobos, todos son tigres, pero tienen diferencias, y ahí viene el nombre de raza. ¿De acuerdo? Muy bien. Y lo que te dije, el nombre o nomenclatura binomial propuesta por Linneo dice que el nombre científico está formado por dos palabras, género, especie. El género va a la primera letra en mayúscula, la demás en minúscula, y la especie también toda en minúscula. En este caso, como está escrito en letra de imprenta, se escribe de esta manera, en negrita y resaltado. Pero si lo escribes a mano, lo tienes que escribir así, de letra cursiva y subrayarla por separado. En mano es letra cursiva y separado y subrayado por separado. Aquí tienes otro ejemplo. Felis catus, gato doméstico. ¿De acuerdo? Es el nombre científico del gato. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, muchachos, no voy a avanzar más porque ya nos pasamos minutos. Ustedes también tienen que darle un tiempo al otro curso y no podemos estar ahí. Pero ya hemos avanzado bastante. Hemos dado las teorías acerca de la evolución, hemos hablado acerca de los principios de la taxonomía. Así que espero que continúen leyendo lo que falta para poder avanzar también con ustedes. ¿De acuerdo? Gracias a ustedes, muchachos. Gracias por sus respuestas. Me gusta cuando me responden ahí porque sé que están atentos y están todos ahí respondiendo. Cuídense, por favor.